Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Samantha Campos Valdés. Soy la licenciada en Acupuntura Humana Rehabilitatoria. Y el día de hoy vamos a abarcar el síndrome de hombro doloroso con especial enfoque en el terapeuta del área de quiropráctica. En este caso vamos a abarcarlo desde el punto de vista de la patología de impingement o impactación, o también conocido como subacromial. En este caso, los puntos que vamos a tratar el día de hoy son el mecanismo de lesión, la anatomía, las técnicas que aplica el quiropráctico y los síntomas y tratamientos para esta alteración. Empezando con su etiología, en este caso tenemos las diferentes causas, hablando de una inestabilidad o desequilibrio muscular. Esto es porque la articulación del hombro es, si bien la que tiene mayor flexibilidad, también es propensa a mayor inestabilidad, ya que la estabilidad de esta estructura depende del conjunto de músculos y ligamentos que la conforman. Es decir, el pinzamiento suele estar relacionado a un desgaste de la estructura, que también puede estar asociado a un factor, por ejemplo, de la edad, o también los pacientes más jóvenes están relacionados a la inestabilidad por otros factores. Por ejemplo, hablando de inestabilidad, hablamos que el húmero no tiene una adecuada coaptación con la glenoides humeral. Esto puede ser por una debilidad del manguito, que justamente a la movilización del húmero eh, puede generar ciertas rotaciones, o incluso el espacio interarticular puede estar milimétricamente disminuido, y esto genera justamente que el manguito que se inserta justamente a nivel del troquíter al momento de la movilización o elevación golpee a nivel del acromio. Entonces, también hay factores genéticos o congénitos, que, por ejemplo, que la estructura del acromio sea más ganchoso, o puede haber calcificaciones o formaciones de espolones justamente en esta porción, reduciendo el espacio. También las tensiones unilaterales de los músculos del hombro. Estos pueden ser relacionados, por ejemplo, a una actividad repetitiva constante, ya sea, por ejemplo, en el ámbito laboral, o también se ve mucho en los deportistas. En los deportistas, por ejemplo, aquellos que generan mucha flexión o elevación. Por ejemplo, el voleibol, el béisbol, el básquetbol, el tenis, el pádel, o en este caso, en cuanto al área o el desarrollo profesional, pueden ser personas que se dediquen al área de la construcción, que utilicen muchos elementos pesados, por ejemplo, maquinaria como rotomartillos, o en este caso, el día de hoy lo vamos a enfocar al terapeuta del área de quiropráctica. Y bueno, también hay otros factores como una disfunción vascular, que puede ser por una compresión constante, o factores nutricionales y viscerales, en donde la nutrición del paciente esté disminuida y esto afecte la composición del tejido conectivo. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos ahorita a enfocar en cuanto a la anatomía. Su anatomía está conformada por 3 huesos, que es la escápula, la clavícula y el húmero. A nivel articular, tenemos diferentes articulaciones, unas de grado fisiológico y otras de grado anatómico. El grado anatómico es aquella donde las estructuras óseas tienen una correlación directa con la porción vecina, y las fisiológicas son aquellas en donde dependen de otras estructuras para su correlación. Es decir, por ejemplo, la articulación glenohumeral depende de la cabeza del húmero y de la cavidad glenoidea, ¿de acuerdo? Y la articulación subdeltoidea es una fisiológica a comparación de la anterior. ¿Por qué? Esta, por ejemplo, depende de la cara profunda del deltoides y en relación al manguito rotador. En esta estructura encontramos, por ejemplo, la bolsa serosa.
que, por ejemplo, aquí está relacionada la articulación glenohumeral. ¿De qué manera? Cuando la articulación glenohumeral se moviliza, genera de manera consecuente una movilización también de la articulación subdeltoidea. Entonces, van relacionadas. La articulación escapulotorácica también es fisiológica, porque realmente la escápula depende de las estructuras musculares y tendinosas para su movilización sobre la superficie de lo que es la parrilla costal. Entonces, por ejemplo, aquí es muy importante determinar, por ejemplo, la porción o la proyección de la escápula. Por ejemplo, si es una escápula adherida o es una escápula alada, que esto depende justamente del tono y de las estructuras, por ejemplo, del manguito rotador y también a nivel del pectoral, que puedan modificar la proyección de los ángulos de la escápula. Y bueno, por la parte delantera tenemos la articulación acromioclavicular y la articulación esternoclavicular. La acromioclavicular es la relación clavícula-acromion y en cuanto al esternoclavicular es la relación de la clavícula con el manubrio del esternón. Y también tenemos la porción muscular, que es muy importante. Por ejemplo, en la parte posterior tenemos la relación con el trapecio, que impide la caída del brazo y ayuda a la separación de las escápulas en relación a la línea media posterior. El romboides, que ayuda a elevar la escápula y la fija en su ángulo inferior. También tenemos el músculo elevador de la escápula, que justamente efectúa su función cuando elevamos los hombros. Tenemos el serrato anterior, que ayuda a fijar la escápula al tórax. El pectoral menor, que desciende el hombro y desplaza la escápula hacia afuera. Y el subclavio, que desciende la clavícula y coopta la articulación. Ahora bien, aquí, por ejemplo, voy a regresar un poco a la imagen en relación a... Aquí vemos la imagen de la inestabilidad, que era lo que mencionaba anteriormente. Aquí, por ejemplo, en la primera imagen tenemos a un paciente que tiene una proyección cervical hacia el plano anterior y, por ejemplo, aquí los redondos están arqueados, es decir, la proyección del hombro está hacia anterior o una postura de C, donde la cifosis a nivel dorsal está más marcada. Y esto es justamente porque las rotaciones o la musculatura correspondiente a la rotación externa, por ejemplo, el infraespinoso y los redondos, se ve desfavorecida por los factores de la rotación interna. En este caso, por ejemplo, la musculatura del pectoral. Esto es una proyección justamente de hélice cerrada. Es un tema muy postural. Muy bien. Acabando con la porción de la anatomía, tenemos los diferentes mecanismos de lesión. En este caso tenemos uno que es primario, donde los cambios estructurales dependen mecánicamente del espacio subacromial. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los movimientos repetitivos, la inestabilidad, y en cambio el secundario es resultado de una alteración funcional. Por ejemplo, ya en relación de la cabeza del húmero con el desequilibrio muscular que conduce a un desplazamiento anormal. Normalmente el secundario se ve más ya conforme a un proceso degenerativo de la edad. La edad aquí es un factor predisponente más no determinante. Es decir, podemos tener pacientes de una edad avanzada que no presenten esta sintomatología y tener pacientes de una edad joven o un joven maduro o un adulto joven que presente esta patología. El diagnóstico de esta patología depende mucho de la historia clínica, de los exámenes físicos y las pruebas por imagen. Una prueba por imagen puede ser, por ejemplo, una P y oblicuas a nivel del hombro en cuanto a radiografías, puede ser un ultrasonido de las estructuras blandas, cosas por el estilo. Y bueno, ¿qué sintomatología presenta nuestro paciente? Una inflamación localizada, hay dolor, este aumenta o este dolor exacerba al momento de la elevación
del brazo por arriba de los 90 grados, es más significativo. Puede haber una rigidez significativa. En este caso puede ser una defensa ante el dolor, unas posturas antiálgicas. Y bueno, en este caso, ¿qué es el profesional del quiropráctico? Para dar un poco del contexto, la Organización Mundial de la Salud lo determina que la quiropráctica es aquella profesión sanitaria que se ocupa del diagnóstico, el cuidado y la prevención de las alteraciones del sistema musculoesquelético y que le da desórdenes de las funciones del sistema nervioso y en la salud en general. Entonces, aquí pasamos a determinar qué es un ajuste quiropráctico. Es la técnica que aplica una fuerza específica en una dirección contraria de la articulación que está fijada o bloqueada o que presenta una movilidad anormal. Es decir, ¿cuál es la función del quiropráctico? A través de diferentes técnicas, por ejemplo, Diversify, Gonstead, Thompson, lo que hace es diagnosticar qué tipo de subluxación tiene el paciente. Si es una anterolistesis, si está proyectada hacia el lateral inferior, hacia anterior, hacia posterior, etc. Eso ya es propio de su práctica y de su diagnóstico. Pero ¿qué tienen que hacer? Corregir esa subluxación aplicando una fuerza justamente contraria. ¿Para qué? Para llevarla a la postura anatómicamente más correcta y también así corregir las inestabilidades. Pero esto, ¿a qué costo? Justamente es un movimiento repetitivo. Es obviamente, pues, ¿qué tiene que hablar esto? Por ejemplo, si el quiropráctico ya presenta una inestabilidad de la articulación, pero atiende a un paciente una vez al día o uno cada 3 días, bueno, esta patología va a llevar como más tiempo en desarrollarse. Pero en cambio, si es un quiropráctico que tiene una agenda saturada, que puede realizar aproximadamente, no sé, un ajuste quiropráctico cada 20, cada 30 minutos y su horario laboral es de 8 horas, pues obviamente el desgaste de la articulación, de la musculatura, de los tendones, el estrés de la estructura, aunado a la inestabilidad previa, pues bueno, es un factor que va a determinar que esta patología se presente de manera acelerada, constante, que sean ciclos agudos, en donde pueda recibir atenciones o paliativos y entonces inmediatamente se vuelva a presentar. Entonces, aquí, ¿cuál es la importancia? Por ejemplo, la primera imagen que estamos viendo en la parte superior es de un quiropráctico que está realizando un ajuste a nivel de la columna baja o lumbar del paciente. Entonces, ¿qué está haciendo a nivel del hombro? Está generando una elevación. Entonces, aquí el manguito rotador está interviniendo y aquí estamos justamente predisponiendo la reducción del espacio en relación al acromion. Y luego debe de ejercer una fuerza en dirección del codo hacia la superficie de la muñeca para generar rotación de la columna lumbar del paciente. Entonces, ¿qué tenemos como respuesta? Energías o fuerzas proporcionalmente inversas, en donde hay una reacción en relación a la muñeca en dirección hacia el codo y también estamos reduciendo con mayor impacto a nivel de la articulación del acromion, ¿de acuerdo? Y luego en la imagen que tenemos inferior, aunque a nivel de la praxis, por ejemplo, el quiropráctico tiene la espalda recta, tiene una postura, por ejemplo, de esgrimista en relación a los miembros inferiores para reducir así el estrés a nivel de su columna lumbar, tenemos que estar llevando a una extensión del miembro superior, en donde va a realizar una fuerza en dirección a la porción dorsal del paciente. Entonces, ¿qué sucede aquí?
Si se fijan, aquí a nivel justamente del acromion está directamente proporcional la fuerza de la resistencia que va a realizar el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿aquí qué pasa? Eh, Nosotros, bueno, en lo personal yo realicé un previo, una previa encuesta a los alumnos que hacen prácticas profesionales en el área de quiropráctica, en donde aproximadamente de cada 10 alumnos, 7 presentan un caso o una sintomatología en cuanto a hombro doloroso una vez al mes. Entonces, esto nada más es a nivel de prácticas profesionales, en donde su turno de aplicación o su periodo de ejecución es aproximadamente de entre unas 4 a 6 horas. En cambio, ya aquel profesionista que ya tiene un consultorio particular o algo por el estilo puede extender justamente esta ejecución hasta 8 horas. Entonces, pues hagamos la multiplicación, en este caso, de los eventos que generan justamente esta compresión, este estrés. Es uno tras otro, y eso sin considerar que posiblemente el paciente, bueno, ya sea subsecuente, entonces ya sea cooperativo, que ya no se tense, o que, por ejemplo, las estructuras anatómicas del paciente ya no representen mayor rigidez o resistencia, que no tenga tantas contracturas. Pero en cambio, si es aquel paciente que es de primera vez, que desconoce de la técnica, desconoce qué se va a ejecutar en la consulta, trae contracturas, tiene respuestas obviamente de protección, en donde se tensiona muchísimo más, pues obviamente al terapeuta, al quiropráctico, le cuesta muchísimo más realizar el ajuste e interviene mayor fuerza, mayor velocidad para poderlo realizar. Entonces, aquí cuál es la importancia. Si tú como quiropráctico presentas esta patología, es importante que comprendas de dónde viene y cuáles son los cuidados que tienes que llevar para que entonces la práctica profesional sea lo más cómoda y lo menos invasiva hacia su persona. Y si en cambio eres un paciente con síndrome de hombro doloroso, que sepas cuáles son los factores que lo predisponen y cómo hay que atenderlo. Entonces, aquí ya pasamos al tratamiento. A menudo el tratamiento para esta alteración a nivel agudo es el conocido RICE, RICE, que habla de reposo, hielo, compresión y elevación. También hay otros términos u otros métodos, por ejemplo, el tipo POLICE, es POLICE, que habla justamente de la rehabilitación funcional con una carga articular óptima, dejando ya de lado el reposo. Es decir, nosotros antes teníamos la idea de que ante un esguince o ante una inflamación aguda, lo ideal es inmovilizar para que entonces el proceso de lesión no continúe. Pero actualmente el método POLICE habla justamente de, ok, sí debes de tener fases de reposo, pero al mismo tiempo cuando inmovilizamos, también predisponemos a la inestabilidad por la pérdida de tono consecutiva. Hay, por ejemplo, estudios que determinan que para perder el trabajo muscular o la fuerza muscular de 2 meses solo se requieren 14 días de reposo. Entonces, que es lo normalmente que se manda, ¿no? Tus 10, 15 días de reposo y entonces, ¿qué sucede? Generamos más inestabilidad. Actualmente en México tenemos el método o el sistema papas con carne. Entonces, las papas, por ejemplo, la primera P viene de protección, ¿de acuerdo? O sea, hay que generar algún método de protección de la articulación, de esa inestabilidad. Es decir, puede ser mejorar la técnica de aplicación, ya sea en el ámbito laboral o en el ámbito deportivo, de la actividad que se esté realizando. Y, por ejemplo, también el ascenso. Cuando hay inflamación, sabemos que hay que promover el retorno venoso. En este caso, a nivel del hombro, bueno, en cuanto al ascenso, no sería como tan recomendable, más bien nada más ayudar justamente a la estabilización de la estructura. La segunda P habla de un paciente educado, es decir, es importante no solo diagnosticar y recetar ejercicios o antiinflamatorios, cosas por el estilo. Es importante que el paciente comprenda de dónde viene la lesión. ¿Por qué?
Muchas de las veces llegan al consultorio, nada más se les da el diagnóstico y siguen con sus actividades cotidianas sin hacer alguna modificación del entorno. No hay una higiene de columna, no hay una ergonomía, por ejemplo, en el ámbito laboral o incluso a nivel doméstico. Entonces hay que educar al paciente de los cuidados que debe de tener y qué lo está causando. La segunda A es de apretar, es decir, generar ligera compresión para estabilizar la estructura y también ayudar a impedir el proceso inflamatorio. Y la S es sin antiinflamatorios, porque antes teníamos la idea de que dentro de las primeras 12 horas, 24 horas, lo ideal era mandar justamente antiinflamatorios, pero también hay que saber que el proceso inflamatorio es una respuesta natural de nuestro cuerpo, una respuesta fisiológica para ayudar a la regeneración de la estructura. Es un síntoma, un estado de alerta, sí, pero al mismo tiempo nos ayuda a regenerar. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros impedimos este proceso inflamatorio, también estamos impidiendo una respuesta natural del cuerpo. Claro, cabe aclarar aquí que no es lo mismo un proceso inflamatorio por un proceso constante, estresante, irritativo, donde, bueno, si hay una inflamación, hay un cambio térmico de la zona, a una por un traumatismo significativo en donde la estructura pues ya se ve muchísimo más comprometida, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay que diferenciar si es un estado agudo, subagudo, crónico o por un traumatismo, y la severidad del traumatismo también implica pues tomar diferentes medidas. Y luego vamos a la parte de la carne. Por ejemplo, la C viene de carga. Esta es una carga óptima, es decir, no sé, o sea, si es un hombro inestable, no le voy a poner a hacer movilizaciones con una carga de 50 kilos, por ejemplo. O sea, una carga óptima puede ser muy ligera, puede ser medio kilo, 1 kilo, o sea, algo que no genere un riesgo significativo a la estructura, pero sí que le genere cierta exigencia. La A es de actividad cardiovascular, es decir, como les mencionaba, dentro de las posibles causas es una alteración vascular. Y entonces aquí la actividad cardiovascular puede ser solo localizada o también promoverle al paciente alguna actividad física para que aumentemos la oxigenación de los tejidos y el tejido conectivo sea más nutrido, ¿de acuerdo? La R viene de restaurar la movilidad, que era lo que mencionaba antes. Antes era, ¿sabes qué? Vamos a colocar, no sé, un cabestrillo, vamos a inmovilizar. Aquí lo que queremos es restaurar la movilidad, pero en una porción anatómicamente adecuada. Por eso es importante la educación del paciente. Es decir, oye, si estás realizando esta movilización, esta técnica, por ejemplo, en el área deportiva, los saques de los balones o los remates de una manera patológica, en donde la articulación, el movimiento articular, el arco articular se ve comprometido. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a recuperar tu movilidad, pero dentro de los parámetros anatómicamente adecuados. La N es de no decaer el ánimo, más cuando es una fase aguda, bueno, no hay tanto problema, pero cuando es subaguda y crónica, pues tener frustración, depresión, porque ya no puede realizar las actividades con la misma intensidad, de la misma manera, y entonces, bueno, todo esto implica que también puedan llegar a dejar los tratamientos. Entonces siempre hay que procurar que el paciente esté optimista y que tenga metas a corto, mediano y largo plazo, ¿de acuerdo? Para que entonces, conforme se vayan cumpliendo estas, el paciente vaya sintiendo cierto nivel de satisfacción. Y la E es de ejercicios. En este caso, ¿yo qué recomiendo? Los ejercicios propioceptivos. Es decir, una reeducación de la movilidad, sí, pero empezar no solo con ejercicios de resistencia, de fortalecimiento. Es importante que el paciente comprenda cuál es su papel dentro del espacio. Es decir, si tiene el hombro elevado, si tiene el hombro descendido, si tiene una escápula alada, si tiene una anteroproyección de hombros, cosas por el estilo. Entonces es decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, primero, esta es la alineación correcta, una posición neutra de la cual partir para que entonces pueda realizar el ejercicio. Y después ya entonces vamos con, por ejemplo, es propioceptivo, que le dé una idea de cómo está su estructura anatómica conforme al entorno,
el equilibrio y la estabilidad. Es decir, estos pueden ser, por ejemplo, de cúbito supino, de cúbito prono, es decir, acostados, en donde tengamos un soporte, ya sea a nivel de la espalda o a nivel del pecho, para que la estructura no se vea tan afectada por la fuerza de la gravedad. Y esto le ayuda al equilibrio, cosas por el estilo. Y después, ya al final, se va complementando con los ejercicios de fortalecimiento. ¿Para qué? No es sano y no es una buena praxis el fortalecer una estructura que anatómicamente no tiene una alineación adecuada, porque estamos fortaleciendo en posturas patológicas. Entonces, primero es corregir la postura, después viene la estabilización y hasta posterior ya viene el fortalecimiento. Muchas de las veces dejamos 1000 ejercicios, el paciente no sabe por cuál empezar o a veces les gustan unos ejercicios más que otros y entonces por eso los ejercicios no son eficientes. ¿De acuerdo? Esto en cuanto al área de rehabilitación. Por ejemplo, aquellos que llegan al área de acupuntura, que les recomendaría yo estimular con electroacupuntura como neuromodulador, ¿de acuerdo? Para corregir también esta parte y ayudar, por ejemplo, con los dolores crónicos, inflamación. Por ejemplo, yo sugeriría puntos locales, puntos, no sé, de intestino delgado, a nivel de tiroides, por ejemplo, de canal de pulmón, por el estilo. Y, por ejemplo, se aplica lo que es la termoterapia a nivel local. Por ejemplo, si puede ser baños o shocks térmicos, aplicación de calor cuando la estructura está demasiado rígida, o aplicación de frío cuando hay una inflamación después de la actividad. Aquí es también darle esos tips al paciente durante sus actividades diarias. ¿Cuáles son los cuidados que debe de tener, ya sea en el deporte, en el hogar, en su práctica profesional, cosas por el estilo? Entonces, es algo muy complejo el síndrome de hombro doloroso. Aquí nos estamos enfocando al impingement, pero pues hay muchos factores que lo determinan y también de la misma manera es importante el diagnóstico para poder determinar un adecuado proceso de rehabilitación y de atención temprana. ¿De acuerdo? Entonces, este es un tema muy general. No sé si tengan alguna duda, algo que no haya quedado muy claro y que gusten que abarquemos en ejemplo, en el área de quiropráctica, el que tengan el adecuado mobiliario, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una camilla que esté justamente a la altura de la rodilla, si no me equivoco, que es lo más adecuado, justamente por la postura que aquí tenemos. Por ejemplo, en la parte superior de la imagen, el quiropráctico debe de generar una flexión de miembros inferiores para que también su columna esté alineada, el movimiento esté próximo al cuerpo del paciente. Entonces aquí, si se fijan, la camilla está más o menos a la altura de su rodilla, a pesar de que tiene la postura de para que el impulso dentro de las movilizaciones o de la técnica sea más eficiente sin generar lesión al quiropráctico. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Hay muchos quiroprácticos que obviamente se ajustan al mobiliario que tenga, por ejemplo, el paciente en casa, pero pues sí le sugeriría, por ejemplo, el uso de el mobiliario perfecto, ¿no? Una camilla portátil, las camillas proporcional a la anatomía del quiropráctico, del profesionista, ¿de acuerdo? He visto que ajustan, por ejemplo, en la cama del paciente, los sillones de los pacientes, pero pues eso también les puede generar mayor lesión, ¿de acuerdo? Que dentro de los movimientos repetitivos se les dé algunas rutinas de calentamiento y de estiramientos, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que antes de la ejecución, o sea, no importa si es en el quehacer, si mi trabajo es de oficina, si me dedico a la construcción, si soy quiropráctica,
siempre en el periodo de la mañana o antes de iniciar su periodo laboral, pues es importante hacer un ligero calentamiento y estiramientos para que el cuerpo sepa que pues, lo que se viene a lo largo del día, ¿no? También esto ayuda a aumentar, por ejemplo, la oxigenación, la vascularización, entonces el tejido no está tan inmune a repetitivos. Entonces, pues bueno, si les gustaría saber un poquito más respecto al tema, empaparse muchísimo más del tema, aquellos que son, por ejemplo, del área de quiropráctica, pues en este caso es estudiar adecuadamente las técnicas, las posturas, y en cuanto a, por ejemplo, los terapeutas o aquellos que quieran prestar la atención justamente a los pacientes con el síndrome de hombro doloroso, pues es mucha anatomía, dominar adecuadamente la biomecánica, echarse una verdadera empapada de los diferentes tipos de ejercicios que hay en cuanto al miembro superior, las limitaciones del mismo y, y pues ya, eso sería en general todo de mi parte. Entonces vamos a dar unos minutitos para ver si alguien tiene alguna duda y contestarla. ¿De acuerdo? Muy bien.